Pita. Ella es hija de uno de los médicos, del doctor Pita. Y ella es periodista de PBS. Vino a Miami a hacer un documental sobre los hispanos y sobre la música cubana. Aquí está, qué bueno que estás aquí. No pude hablar con ella, pero le envío el mensaje. Esos celulares son un fenómeno porque puedes estar en contacto con la gente sin hablar con ella. Aquí tengo mis grandes amigos, el arquitecto de nuestro futuro edificio, Jorge Romney, y además es un gran cubano como tu esposa. Victoria, no sé si esposa o amiga. Aquí tienes a... Preséntate, presenta a la señora. La señora Ingrid Gell está visitándonos aquí, ella vive en Atlanta. En Atlanta, bienvenida. Vinimos esta mañana aquí, ella vio el libro y se interesó mucho. Qué bueno. Le gustó mucho. Dile a quién tú eres. Yo soy Ricardo Castillo. Ricardo Tío honorario mío. Mi nombre, Sí. Lola Ramos. Lola Ramos. Yo así como desde que salió, yo creo que hace como 2 meses que lo tengo. Yo lo leí completo, se lo di a mi hijo para que lo viera y lo leyera, porque él vino de 3 años, yo llevo 40 años en el país, mi sobrina está por ahí con el baby, que para eso es que lo compré, para que los aprendan a ser cubanos. ¿Y tú eres? La C. Martínez. ¿Qué haces? Yo soy arquitecto. Oh my God, that's nice. Estamos llenos de arquitectos aquí. Sí, parece que me gusta el arte. Sí. ¿Y tú? Prima de ella. ¿Sí? Mi nombre es Pilar Ramos Ortega. Ah, encantada. Así que no somos primas. ¿Qué haces tú? ¿Arquitecto? ¿No? ¿Tienes competencia? Conocemos la fama del señor. Sí, muy bueno, eres uno de los grandes arquitectos. Además, eso es muy práctico. Así que, y aquí tenemos a la host de esta noche, Areli de Barnes & Noble. Le quiero dar las gracias a la librería y sobre todo a Lina. Cuando vine aquí la primera noche, a ver si le gustaba el libro, me dijo, oye, qué lindo está, pero tienes que ir a ver a Raquel. Y Raquel fui al Downtown Book Center y Raquel lo ha presentado no solo aquí en todas las librerías, pero tengo entendido que lo están nacionalmente, lo están vendiendo también. El libro en este momento está en segundo lugar en el condado, sin contar que yo he vendido algunos cuantos por mi cuenta. Y está nacionalmente, está en cuarto lugar últimamente, tengo entendido. Sí. Ayer lo pusieron, eso sale el domingo, ¿en inglés o en español? En español, en el Nuevo Herald. Ah, ok, sale el domingo entonces. Qué bueno. La historia fue muy sencilla, no es nada, el libro como literatura no es un gran libro, pero tiene muchos sentimientos. Cuando yo era muchacho, nosotros, mis 2 hermanos y yo salimos en la operación. By the way, se me olvidó presentar a mi esposa, Alina. Que está en el video. Oh my God, que está de fotógrafa. Cuando nosotros salimos en la operación Pedro Pan, mi padre decidió que era hora de que visitáramos a la isla para que la conocieran. Entonces a mí se me ocurre, me entró aquello de que me iba a alejar de la isla. Yo desde muy chiquito era muy cubano, porque me pasaba los días leyendo historia de Cuba, oyendo música. Hoy en día soy historiador de la música cubana. Y salimos en este recorrido por toda la isla de Cuba, fuimos a Pinar del Río, a La Habana, conocimos La Habana bastante, Isla de Pino, Matanza, La Pina, Camagüey, sí, en todas las provincias. Y según íbamos manejando, yo iba comprando todas estas postales que vendían en todos los lugarcitos. Y cuando termino mi recorrido tenía 400 postales. Eso fue en el año 61, porque salimos en 62, verano del 62. Pero qué buena idea la de su papá. No, la idea fue mía. Y la de, No, la de tu papá. La de sacarnos. Eso de que De conozca sacarlo todo a primero y No, me porque, después, sí, yo me porque él acuerdo no quería que comprara las postales porque decía que lo tenía loco. Yo decía, para aquí, que aquí hay postales. ¿Usted se acuerda de aquello que decía, conozca Cuba primero? Sí. Yo era chiquitica y Eso lo cantó Ramón Veloz, el conjunto de Ojeda, y lo cantó el cuarteto de Aya también. Sí, y entonces él no quería que yo comprara porque I was a pest. Le decía, párate aquí, que entonces me decía, este muchacho me va a volver loco. Pero yo insistía mucho y mi madre decía, pero complácelo porque ya el año que viene no va a estar contigo. Entonces le dimos todo el recorrido a la isla y cuando regreso a Bahía Honda, que es un pueblo insignificante en la historia de Cuba, teníamos 3.000 habitantes nada más
un pueblo en una de las grandes bahías de Cuba. Estaba La Habana, el Mariel, Cabañas y Bahía Honda, son de bolsa en Pinar del Río. Regresamos a este pueblecito tan pequeño y empiezo a hacer mi álbum. El álbum precioso, me equivoqué varias veces y lo arreglaba y puse todos mis postales. Al mismo tiempo llega la operación Pedro Pan y dígole a mi mamá, me tengo que llevar este libro de postales para tenerlo allá en los Estados Unidos y darme cuenta de lo que está pasando. Y llegó el momento de la salida y cogió miedo y me dice, no te lo lleves porque lo vas a perder el libro, te van a quitar el álbum en el aeropuerto. Cuando aquello, nada más que salimos con una moda de ropa, si ustedes se acuerdan, y un libro o algo que te dejaban llegar en la mano, entonces decidimos no hacerlo. Y se lo dejé con ella. Y me dijo, yo te lo llevo cuando vaya. Pero ella sale a los 3 años y la situación estaba peor todavía. Entonces ella coge miedo que se lo quiten a ella y se lo deja a una señora, amiga de ella. Llegó a Miami, se acomodó. Nosotros tuvimos la suerte de caer en una de las casas de los millonarios más importantes de aquí, de Miami, de la familia McGregor Smith, chairman of the board de Florida Power Light, vice-chairman de la Eastern, presidente del Federal Reserve de Atlanta, uno de los hombres más ricos de aquí, mis 2 hermanos y yo. Entonces, llegamos aquí con chofer, butler, cocinero y de todo. Y entonces no nos quisieron separar, y la historia es muy bonita porque ellos estaban en la iglesia metodista que es de Coraquebo, que es la que está atrás del City Hall, y el pastor anuncia que venían 3 muchachos cubanos sin sus familiares y quería que 3 familias se hicieran cargo de los muchachos. Entonces ella se levantó inmediatamente y fue a ver al esposo que estaba campinteando y le dijo, Greg, vienen 3 muchachos tuyos, quisiera quedarme con ella. Y entonces ella le contesta, ¿y si son negros? Porque ellos eran de Tennessee, un poco racistas. Y sí, entonces ella le dice, ¿y si son negros también los quiero? Y entonces le dijo, de ninguna manera. Entonces ella empezó a llorar. Ustedes saben que las mujeres cuando empiezan a llorar, los hombres se debilitan. Entonces empezó a llorar. Y entonces le dijo, ok, mamá, si tú quieres, vamos. O sea, salió así vestido de carpintero porque él tiene un workshop adentro. Entonces fueron a la iglesia, cuando se terminó el culto, hablaron con ella. Y entonces decidieron cogernos a nosotros. Y llegamos al otro día. Y menciono esto porque llegaron de Cuba a vivir en una casa en Coraquebo, una casa que valía $1 millón. Y entonces ellos estaban de lo más sorprendidos. Y todos, entonces les compran la casa en Tampa, que eran donde estaban los familiares de los amigos de mi padre, y les compran un negocio. Entonces ellos querían vivir en Tampa en principio, entonces fueron para Tampa. Y con todos estos nuevos cambios que ocurrieron, ella se lo pide a quién le deja estas postales. Y entonces yo le digo, bueno, ¿a quién le dejaste las postales? ¿A quién le dejan las postales? No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Y yo le decía, se las deja esta. Todas las amigas que yo me acordaba, y entonces no se acordaban. Y yo le decía, pero y entonces llamamos 2 o 3 veces a Cuba, y no, nadie tenía las postales. Bueno, pasó el tiempo, me encaminé en la vida como hace todo el mundo aquí. Y estoy haciendo un programa, como ustedes saben, yo soy historiador de la música cubana. Y a cada rato hago presentaciones en la radio, en la televisión. Y estoy haciendo un programa con Inoca Laura y la señora me oye en Cuba. En Cuba. Y ahí está la carta, que me manda una carta que nunca llega. Y al ver que no le contesto, me manda una segunda carta. Y la carta es muy bien. Ustedes ven. Marta Flores empezó a llorar, Oscar Cono empezó a llorar cuando estábamos en el programa en el aire, porque he estado como en 12 programas hasta ahora y me quedan como 15 más que hacer. Entonces, dice, yo estoy viejita, tengo 76 años. Aquí tengo tus postales, me dice, el álbum es tanto por tanto, tiene tantas postales puestas y hay 55 que no se han puesto, porque no me dio tiempo, estaba trabajando, estaban en un paquetito, así las metió. Y las metió y las guardó en el mismo plástico que mi mamá se lo había dado. Bueno, yo llamé a Cuba, solo voy a hablar con el nieto de ella, y me dijo, cuando éramos chiquitos no nos dejaba ni ver las postales, porque como tu mamá se lo había dejado, y ella una vez lo sacó, nos las enseñó y lo volvió a guardar y no podíamos tocar esas postales. ¿Y qué relación tenía? Amistad. Vivían cerca, una cuadra de la casa, pero aparentemente ella era muy amiga de mi mamá, y entonces, pero te das cuenta de la sensibilidad de esta señora,
en la carta. Si tú ves la carta, ahora logré conseguir la fotografía de ella, la voy a poner en la próxima edición, para que la gente vea cómo lucía ella. Entonces, imagínate, yo me emocioné muchísimo y le dije a mi esposa, esto hay que compartirlo con todo el exilio cubano, sobre todo la gente que hace 40 años que están aquí y no han visto a Cuba. Y entonces, bueno, yo empecé a llorar cuando se apareció el tío. Yo soy miembro de la directiva de la Fundación Nacional Cubano-Americana y no puedo ir a Cuba. Entonces, tenía una prima en Guatemala y la llamé y le dijo, tienes que ir a Cuba y recoger las postales. Y entonces cogí y mandé a la prima mía, se va para Cuba y recoge las postales y me las trae bajo el brazo, porque tenía miedo hasta ponerla en el... ella tenía miedo, se la fueron a quitar ella también, esto hace 5 años, 97. Y cuando se aparece con las postales allí a la compañía, yo empezó a llorar yo como tú sabes, porque me acordé de cuando tenía 14 años que estaba el esfuerzo que puse en coleccionar todas estas postales. Y entonces me vino alguien y le digo, esto hay que compartirlo con el exilio cubano que no ha regresado a Cuba. Y pasó el tiempo y empiezo yo el concepto del libro ya yo lo tenía en mi mente, pero el problema es que como uno está tan ocupado aquí, yo tengo un banco hipotecario que es una locura, todo el mundo cerramos el día entero cerrando préstamos, entonces empecé a hacer el libro con una muchacha americana que era asistenta mía, pero en eso decidí irse para otra compañía. Y entonces me dejó el libro medio marcado. Y después hablaba con las muchachitas, pero aquí todo el mundo está muy complicado. O la que no tiene marido, tiene hijos, y es entonces no podía conseguir a nadie que me terminara aquí. Entonces, dígole yo caigo en el hospital, me da como un pequeño arritmia, estuve 10 días en el hospital, bastante serio, estuvieron casi 10 días para controlarme el beat del corazón. Entonces, yo estaba pensando que me quedaban 30 días para Cuba Nostalgia. Y entonces, ahí estaba en el hospital yo pensando de qué manera yo iba a hacer el libro en 30 días. Entonces la suerte que me llegue una muchacha venezolana, de secretaria mía, que era tan buena, nos gustó tanto como empleada, que no hablaba inglés. Y este es el único país donde tú no coges a una empleada que no habla inglés. Pero la chiquita era, además de ser muy atractiva, después de preguntar a mi esposo, es una muchacha muy alegre y muy determinada. Entonces le dígole, Janet, yo tengo 30 días para terminar un libro que quiero hacer, tú me ayudaré. Y dice, ya para mañana está. Y entonces dice, vamos después del trabajo, nos vamos para la casa suya. Y empezamos a organizar todas aquellas postales, ponerle en secuencia de cómo yo me acordaba que era el viaje. Yo tenía una idea, pero ya una cosa es la idea que uno tiene, otra cosa es cuando la tienes, que el cambio de ponerla aquí. Porque el recorrido es el recorrido que hicimos con mi padre. Todas las ciudades, quiere decir que si tú coges el libro, vas a hacer el mismo recorrido que hicimos nosotros. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue ponerlas todas en secuencia y después escribir la máquina. Entonces ella sola no daba abasto, son 400 postales en inglés y en español, que como ustedes la ven, estas postales se hacían para atraer el turismo a Cuba. Y entonces se buscó otra amiga de ella, venezolana también, entre las dos, hicieron todo lo que es escribir esto a máquina. Y después entonces había que organizarla, porque yo no sabía que la imprenta era tan complicada. Había que ponerle Pinar del Río 1, Pinar del Río 2, para cuando ellos fueran a tirar computadoras, que todo cayera junto. Entonces, eso fue tremendo trabajo. Hacer las separaciones en colores también tenía que estar clasificadas. Entonces tengo el cuñado mío que acaba de llegar de Cuba hace 5 años más o menos. Él era el último miembro de la Academia de Ciencias de Cuba y había visto la isla completa. Fidel cuando en el 89, Fidel lo manda por toda la isla para seleccionar los mejores lugares para empezar el turismo. Y entonces este muchacho se recorrió la isla de Cuba completa. Y siendo un gusano, porque hasta tuvo preso y todo cuando muchacho, por no estar de acuerdo con el régimen. Pero como era buen estudiante
escribió un par de libros que lo estamos publicando ahora. Le digo, Tony, ¿tú crees que tú me puedes ayudar a hacer este libro en 2 semanas? Yo necesito las características geográficas de Cuba. Y me dice, bueno, no sé si lo podría hacer porque yo no tengo los libros míos aquí, pero yo de memoria me puedo acordar. Y se empieza todas las noches a trabajar en La Habana, en Pinar del Río. Y yo iba casi todas las noches allá para seguir su trayectoria, para estar seguro que estuviera en 2 semanas, porque este me dijo, tenemos para Cuba notaje y nos quedan 2 semanas. Entonces él me terminó 2 semanas, entonces la corrección y a moverla por secuencia. Si tú ves ahí en el Paseo del Prado, tú ves el Paseo del Prado aquí y te vas acercando hasta que el Prado becomes el Prado, están en la secuencia. Me demoré todas las noches, yo salía con el corazón como lo tenía, salía para el frente en Hialeah, que es el fin del mundo, a revisar todas estas postales, pero con un esfuerzo. Y entonces AC Graphic, que es el que la edita, que fue el miembro de la fundación también, de la directiva, y yo siempre le había hablado que el libro, que si quería ir de social conmigo, porque el libro costó $32,000. It's a very expensive book. Y yo no estaba dispuesto a poner $32,000 si no sabía qué salida iba a tener. Pero él tuvo confianza en mí. Yo creo que esto puede vender, y sobre todo si lo hacemos bien. Y yo creo que es la parte importante de él. Y él tuvo muchas ideas. La única idea que le cambié fue que quería azul. Y yo le dije que yo había aprendido que en los supermercados todas las etiquetas rojas son las que más se venden. Entonces mira, ¿ves? Entonces le dije, a mí me gustaría que no fuera un rojo, pero que fuera un vino que fuera bien relevante, porque siempre él hace las selecciones de la... Me dijo, vamos a buscar un material que luzca piel y que no sea muy caro tampoco, porque también queríamos venderlo barato, porque la gente dice, no, te va a costar $40, lo vas a vender. Y yo, no, esto tiene que estar al alcance de todo el mundo. Y de ahí, entonces, ¿por qué llegamos a los $20? Porque la idea fue que la gente, todo el mundo tiene $20 en el bolsillo. El billete que más tiene la gente en el bolsillo es el 1 y el 20. Y entonces así ha sido. Nosotros hemos vendido, yo me paré en el Versailles los otros días y saqué un libro y vendí 25 libros en el Versailles. Y todo el mundo cuando veía, porque la gente cuando ve a la gente firmando, todo el mundo, ¿quién está ahí? Y entonces yo sacando y vendí como 25 libros en el Versailles. El libro tiene su apariencia. Entonces él, más o menos yo sabía lo que él quería, pero me dijo, ejemplo, en esto, cuando llegamos aquí a la presentación de Pinar del Río, yo estuve buscando los escudos. Lo estuve buscando, pero usted no se imagina, y los tenía en casa. Y después que me di que no puedo encontrar, pero si esos escudos yo los he visto. Y me acuerdo que estaban en la enciclopedia de Cuba. Entonces salió. Entonces yo, ejemplo, yo quería poner el escudo solo. En una página me dijo, no, eso hay que poner el escudo y empezar el texto abajo. Mira qué bonito le quedó. Pero por eso hay que tener, uno no se la sabe toda. Y entonces él me dio esa tremenda idea y me dijo, yo quería poner Isla de Pino último, como había hecho en el álbum mío. Y me dijo, no, hay que seguir la secuencia porque Isla de Pino no es una provincia, es una parte de La Habana. Entonces usamos el mismo logo de La Habana para Isla de Pino. Entonces, sí, ahí está Isla de Pino también. Entonces, todo es muy sencillo. La dedicatoria se la dediqué a todas estas personas que han influenciado mi vida de una manera o de otra. Empezando por la señora que guardó las postales. Es más, yo le mandé un libro a Cuba y dice que aquella ha sido... Esa es la primera que tiene que ver. Bueno, está en primer lugar, como tú las ves. No, yo la he leído ya y se lo he dado a mi familia. Para que lo lea. Entonces le mando yo el libro y dice, ella no ve, por cierto, pero se lo han leído. Entonces le hizo una dedicatoria que le gustó mucho, que yo dije que no importa lo significante que uno sea, uno no sabe el papel que va a jugar en la historia de nuestro país. Porque la importancia que tiene el libro es que no hay postales en colores antes de Castro. No hay fotos en colores de Cuba antes de Castro. Esto, nada más que las postales. Todo el mundo tiraba la fotografía en blanco y negro. En el 58 todavía, 59, no habían fotos en colores. Y si la hacían era un portrait que lo pintaban en la fotografía para la familia y eso. Pero no se tiraba. Entonces, como me dice Nicolás Quintana, que fue uno de los que hicimos el opening en la Universidad de Miami, la importancia de este libro no es la parte literaria, sino la parte
histórica que tienen estas postales, porque en el libro puedes observar completamente lo que lucía Cuba y la impresión que tiene el mundo de lo que era Cuba, de la belleza natural de Cuba. Entonces, el libro, como ustedes ven, es un libro sencillo. Él me dijo, nos tenemos que gastar un poquito de dinero en hacerlo, que cuando lo abras no se vaya a romper, porque hay muchos libros que cuando tú lo abres se separan todos. Y después tienes que ir con cola y pegarlo. Entonces me dijo, tenemos que ganar bien encuadernado. No, hombre, es AC Graphics, se lo recomiendo a aquellos que vayan a hacer algo. Ahora está haciendo todos los almanaques de todas las modelos de Sisi, de todas estas muchachas, lo que está haciendo ahora. Sí, está un poco portado porque los otros días llegué allí y tenía unas colombianas desnudas, pintadas. La foto era ellas estaban desnudas, pero todo pintado. Estaban cubiertos por pintura. Pero si ya lo ponen así en televisión. Bueno, pero yo no lo había visto en persona. No es lo mismo, pero verdad, no, para mí es lo mismo. Salí de la más impresionada, más mujeres preciosas, dos muchachas colombianas. Entonces, de ahí se me ocurre, cuando empiezo a vender el libro con mi cuenta, porque yo cada rato voy a donde hay comidas y asociaciones, yo me llevo estas dos muchachas, una colombiana y una venezolana, y ella es preciosa, y se ponen a vender y como venden libros. Increíblemente, si ustedes Pero sin pintura, ¿no? ¿Eh? No, con ropa, pero son unas muchachas muy atractivas y muy simpáticas, entonces ellas venden el libro. De ahí aprendí también que hay que tener un poco de belleza para vender, y me doy cuenta que todos los magazines, los que son fotografías de mujeres, todos, en las portadas, ya casi no ves más nada. ¿Por qué será? Entonces, bueno, esa es una idea del mercadeo también. Entonces, la otra parte esencial del libro fue cómo lo íbamos a distribuir. Yo fui personalmente en todas las librerías y a todo el mundo le gustó. Fui a ver a Raquel, que es la de Tantan Boxene, que es la distribuidora de todo esto. Y digo, Raquel, aquí te traigo un libro. Y me dice, ¿y dónde está el SDN nombre? Porque aquí todavía no he mandado ni al Congreso los dos libros que tengo que traer para la librería. Pero tiene que tener todo el mundo. Exactamente, el SDN nombre. Entonces, digo, ¿pero qué es eso? Y me dice, ese es el libro que tienes que tener para poderlo vender nacionalmente. Y entonces me dice, no tienes, pero yo te lo doy. De identificación. Entonces ella me lo dio allí mismo. Sí, entonces ella me dio el número y entonces con ese libro empezamos a vender. Entonces yo tengo un asistente mío que es colombiano y tenemos el van lleno de libros, y cuando ella me pide, hoy me pidió 300 libros por la mañana, y dice, ustedes son la distribución más rápida que yo he visto, porque en todos los lugares, porque lo tenemos en la discoteca, lo tenemos en todas las bibliotecas en español, en todos los lugares está. Y si la gente me pide una cajita, dos cajitas, pues ya llega Miguelito con los de esos. Entonces, parte de la venta del libro es la distribución. Porque si tú vendes, es más, ustedes aquí a veces, yo me enteraba, la gente me daban la queja de que no tenían, que se acababan. Ay, ¿cómo anda? Sí. Esta es la doctora abogada, compañera mía de la universidad también, aunque es más joven que yo. Sí, un poquito, dice. ¿Cuál es tu apellido? Galego. Galego. Nora Galego. Ella es una de KBK. Le estaba haciendo la explicación de cómo. Entonces la distribución, parte de la venta que hemos tenido es el suceso de poderlo distribuir rápido, porque si tú usas el método de distribución americano te demora un poco, porque tiene que ser el pedido por escrito, y llega y contar el inventario, y lo de nosotros montan el carro la distribución ha sido rápido, por eso se vendió la primera. Hoy distribuimos los últimos 300 libros que nos quedaban. Ya estamos en imprenta para publicar el próximo. 5.000 libros. Y entonces me llamaban y me decían, oigan, pero en Barnes & Noble de allá de Kendall no hay. Entonces, Nora, por favor, ¿qué pasa? Que no, si tienes que estar arriba de todo. Yo, sí, claro, que es que me interesa, porque tenía que pagar también el de la imprenta. Y entonces yo llamaba a todo el mundo, oye, la gente me estuve en Books and Books y se acabaron. Oye, Mitch, ¿qué pasa? Que se te acabaron los libros. No, que estamos muy complicados. Fíjate, yo te mando los libros para ti. ¿Comprendes? Y después me pagas. Eso ha sido también dando un poco de crédito también en el sentido que
cogen los libros que hace falta que estén, y la buena suerte es que ustedes aquí y en todos los lugares me han dado lugar preferencial. Y aquí muchas veces lo tenían al lado de cuando pagabas, ¿no? Todavía. En la ventana, en la mesa, y cuando la gente viene a pagar, ahí mismo lo cogen. En todos los lugares, hasta en Impacto, allá en una librería internacional de Hialeah, que es de música religiosa, pero es la única librería que hay después de la 49. Entonces me llegó un sábado y me dice, oigan, pero aquí todo lo que es religioso. Y digo, oiga, pero usted no tiene algunos clientes cubanos. Y dice, sí. Digo, bueno, entonces, sí, pero son unos libros religiosos. Entonces el hombre no lo quería y le dejé 2 cajas. Los otros días me llamó que ya había vendido las 2 cajas y que le mandara más. Para que tú veas que donde quieran hay venta. El problema es que la gente lo vea. Entonces ahora me lo tiene puesto en la vidriera. Después que empezó a vender bien, me lo tiene puesto en la vidriera. El libro ha sido una sorpresa en el sentido de que lo hicimos tan rápido, 25 días. Es más, el día que estábamos nosotros abriendo Cuba Nostalgia el viernes por la tarde, salieron los primeros 75 libros del imprenta, estaban calientes porque los pusieron. Sí, estaban calientes y me los llevaron allá y los pusimos el viernes por la noche. Y entonces ahí iniciamos en Cuba Nostalgia, no había ni espacio para venderlo y le dije al grupo de Cuba en National Heritage que si podía vender el libro con ellos y que yo le iba a donar un $1 por cada libro que vendiera, y los vendí todos. Se llevaron, en la Comunidad Melilla se beneficiaron también, llevé como 200 libros. Y entonces fue una sorpresa. Yo dije, si vende bien en Cuba Nostalgia, debe vender. Entonces después de Cuba Nostalgia salía a la librería a proponérselo a la gente. Los sábados por la mañana salía a proponérselo a la gente. El libro, además, este muchacho me dijo, si hacemos algo bueno, tiene que ser buena calidad. No sé si ustedes se han fijado que yo no conocía este papel. Este papel nada más que brilla con el color, lo demás es flat. Fíjate que no te molesta cuando estás mirando. Y el brillo es muy poco, muy leve, no te molesta, porque el libro que tú ves te refleja la luz. Él me dijo, tenemos que ir de primera clase aquí. Entonces me dijo, tienes que poner tu resumen al principio para que la gente lo vea. Tú sabes, no porque yo lo bien, pero dice, a ti todo el mundo te conoce y eso va a ayudar mucho a la venta, que ahí no se equivocó tampoco. Entonces yo siempre tengo que penetrar al cuñado mío, entonces metimos al cuñado mío en la página 2. Y teníamos otro problema también, el costo. Tuvimos que dejar dos postales fuera porque si nos pasábamos los 200, le doy todas estas reseñas para que sepan lo que es hacer un libro. Si poníamos 2 postales más que se quedaron fuera, nos costaba $10,000 más hacer el libro. ¿De qué provincia es? Sí, cogimos las menos insignificantes, nada que dejamos fuera una de Las Villas, que era un bote, pero no decía nada. Y entonces me dijo, tenemos 224 páginas para hacer el libro. O sea, que él le da la tienda. Sí, pensamos a numerar y se quedaron 2 fuera porque no había, si eran 2.25 te costaban $10,000. Entonces nos tuvimos que ajustar a él y seguimos ajustados. El próximo tiene que tener 224 páginas igual, porque si no te cambia todo, la numeración y todo. Como ustedes ven, el color es de primera. La suerte también que yo le estaba diciendo a mi esposa, es que también el tiempo hizo que tuviéramos, si ustedes ven las fotografías están mejores que las postales, en el sentido que él pudo limpiar cualquier de estos, en la computadora las limpió y le dio más color a las postales, a las fotos. Ha hecho un trabajo, él mismo personalmente, porque él quería, a mí me sorprendió que él, siendo una empresa bastante grande, porque ellos hacen Newsweek y una serie de revistas, que él personalmente se pudiera conmigo de noche a día a revisar una por una estas postales. Y entonces a quitarle las sombras, a darle un poquito más color aquí, quitarle un poquito más color. Y ha hecho un trabajo fenómeno, porque la gente es impresionante cuando tú abres el libro y si lo pones al lado de las postales, son superiores a las postales. ¿Y el próximo? Las postales esas que tú comprabas en todos los lugares. Es más, con el corre que se ve aquí en Miami, se me quedó un grupo de postales que publicó el gobierno revolucionario, que hay 38 años. 2 yo los había conseguido, las conseguí aquí en el exilio porque un señor me oyó por radio y me llamó para que las comprara, para que me las quería vender, prácticamente me las regaló en $75, pero las 2 que me faltaban. Pero lo que más me importó era el envase con que venía, donde era el gobierno revolucionario,
que decía, si usted, esto en inglés, si usted tiene algún amigo fuera de Cuba, mándele estas postales y el gobierno paga por los sellos. Los regalaban ellos como promoción y pagaban el sello para que los turistas americanos vinieran a Cuba. ¿Están aquí esas postales? Sí, hay 38 de ellos ahí. ¿Y usted explica eso en ella? No, porque acabo de comprar el paquete ya después de publicado el libro. Entonces viene en la edición segunda. Bueno, no necesariamente porque hay 38, que se me quedaron dos fuera que las incorporé ahora. No se sabe cuáles son esas que usted dice. No, bueno, yo te la puedo decir, pero fueron dos y entonces, pero lo importante es que en esas 40 postales que el gobierno revolucionario había hecho, en un paquetico que lo regalaban en todos los lugares, yo nunca me tropecé con los paqueticos hechos, pero me tropecé con 38 de ellas. Quiere decir que se me quedaron dos fuera, nada más, y las compré ahora nada más que para, y se me quedó porque los quería demostrar la importancia que le dio el gobierno, no solo a traer el turismo americano. Cuando Fidel triunfa, él se dedica a traer el turismo americano a los Estados Unidos. Al principio, no sé si fue para equivocar a la gente o para entorpecerlo, pero ahí en inglés están las postales muy bonitas, todas en colores, y entonces después, a los 6 meses ya empieza el ataque contra los Estados Unidos. Es una cosa preplaneada, sabe Dios si él quiso, déjame entretener al turista americano para que venga aquí, y turn out que después no quería ni que la gente hablara inglés. Ustedes, no sé si algunos de ustedes vivieron en Cuba o no, pero antes de salir en ese sentido yo fui a poner un disco americano en una vitrola y llegó el miliciano y me apagó la vitrola. Me dijo, aquí no se toca música americana. Y después estuvo prohibido. La música americana estuvo prohibida en Cuba hasta que salieron los Beatles y lo dejaban tocar por los Beatles al principio porque eran ingleses y después lo suspendieron también. Así que fue una actividad antiamericana prácticamente y tuvo que recaer ahora otra vez a reconocer el dólar como la moneda nacional de Cuba. Es una escultura de John Lennon, no, el país ha cambiado, pero lo interesante de todo esto es que han pasado 40 años y el exilio se ha dedicado, yo no sé si ustedes saben esto, ustedes, aquellos que están interesados en la cultura de Cuba, aquí se han interesado a hacer la cultura completa, lo que era Cuba. Me acaban de mandar los otros días un libro con todos los himnos de todos los colegios de Cuba. De todos los colegios, incluyendo los sí, me llama, yo estoy en la guía. Yo nada más me acuerdo de cuando era chiquitica de unas cuantas estrofas, usted me lo tiene que dar. Hasta los 4 himnos de los colegios judíos y el himno de Israel. Todos los colegios de toda la isla de Cuba completa. Digo, caballero, eso es inconcebible. Pero lo venden. Sí, como no, ella me lo mandó como sabe que a mí me gusta, aquí a Macarato me mandan un libro y aquí está toda la constitución de Cuba. Es una cosa que, como me dijo el cuñado mío cuando vino de Cuba, Cuba está en el exilio. Las únicas gente que se ha dedicado a conservar el patrimonio de nosotros somos nosotros. Yo por mi cuenta, desde que llegué estoy coleccionando long play. Tengo más de 10.000 long play, más de 100 películas de toda la orquesta de Cuba, más de cerca de 2.000 CD. Tengo completamente toda la música cubana. Entonces, nosotros, que ya la generación del 60, que le llamo yo, porque es la generación aquella que vino de 15 años, de 20 años, que no hemos vivido más fuera de Cuba que en Cuba, y que todavía nos sentimos más cubanos que los mismos cubanos que están en Cuba, que no quieren saber de Cuba. Los cubanos que están en Cuba no quieren saber de Cuba porque... Mi hijo vino de 3 años, yo tenía 28, yo llevo 40, y mi hijo es un cubanazo. Pero porque y no salió. conoce nada, Pero es que él no conoce nada, ni nunca hemos vuelto, porque yo nunca se lo... Sí. vaya, él no es capaz de volver, pues sabe que eso para mí... Yo estaba en horas que nosotros tenemos un grupo de muchachos jóvenes de aquel entonces, que yo quisiera que estuvieran, ahora somos medio tiempo todo el mundo, pero porque todavía estamos cogiendo historia de Cuba, estamos cogiendo pinturas de Cuba, estamos tan interesados en nuestra historia, que es un inconcebible. Sí. Fernando Ortiz decía que nosotros éramos diferentes a todos los otros países de América Latina porque veníamos de las flotas, porque las flotas salían de España y se metían toda la gente de Europa, se metían los barcos y venían y se quedaban en la barca. Entonces Cuba llegó a ser un país de inmigrantes. Y entonces por eso es que somos tan agresivos, somos tan dinámicos, estamos en el aire, porque el inmigrante para sobrevivir tiene que inventar. Como decía Carlos Alberto Montaner, nosotros descendemos de los fenicios, por eso somos tan buenos comerciantes. En clases que hemos cogido con Carlos Alberto Montaner, esta más o menos es la historia
del libro. Tengo como 10 o 12 más presentaciones en radio y televisión que hacer ahora. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. La pregunta era que el próximo libro, ¿de qué se va a tratar? Bueno, yo estoy trabajando en la historia de mi familia ahora, que ya lo tengo, me lo están typing ahora, porque además de que yo escribía yo en el ejército, yo era el asistente del almirante en Islandia. Y Islandia, sí, cuando me mandaron para Islandia. Entonces yo era el asistente y yo typeaba hasta 60. Después que regresé ya se me olvidó typear, no puedo. Entonces todo lo hago a mano. Entonces la asistente mía, la secretaria mía me lo escribe a máquina. Estamos en el proceso de un libro que se llama Relatos de una familia cubana desde Bahía Honda hasta Islandia. Hace 3 años se me apareció una hija de Islandia con 2 nietos preciosos. Y estamos hoy, mi esposa y mis hijas estamos fascinadas con la creación de la nueva familia. Y me encontró por el internet después de 5 años buscando. Y más cubana que tanto como yo, en Islandia estudió finanzas y ¿cómo se llama esto? Lo que ¿cómo le llaman? Y periodismo, y muy interesada en la música cubana, y es asistente al ministro de Finanzas de Islandia. Entonces escribí el libro uno de los capítulos es Sandra Verse, pero un regalo desde Islandia. Entonces ya llevamos 3 años que nos conocimos y vienen todos los años aquí. Nosotros vamos a Islandia y estamos fascinadas. Soy abuelo, ahora acabo de tener una nieta de 2 meses que tiene ahora, que está preciosa, y tenemos 2 vikingos nietos de rubio de ojos verdes, que son unos muñecos, y entonces por eso se llaman Desde Bahía Honda hasta Islandia. Empieza en 1881, cuando nace mi abuelo, el más viejo de todos ellos, era el conde de Balmaceda, era el capitán general de Cuba. Bueno, el capitán general era Martínez Campos, el que hizo la protesta de Baraguá con Maceo, pero el gobernador general era el conde de Balmaceda. Y ahí empieza el nacimiento de mis abuelos, y he podido encontrar la fecha de nacimiento donde nacieron y todo, la vida hasta principios de siglo, la inauguración de la República en 1902. Mi padre nace en 1906, se envuelve mucho en la política, fue fundador del Partido Ortodoxo con Chivar, y fue compañero en el año 50 de Castro en el Partido Ortodoxo. Visita mi casa. Mi padre es primo segundo de Carlos Prío Socarrá, el presidente, y él lo lleva a la finca de Prío porque Castro quería ver en el año 50, antes del ataque a Moncada, quería ver lo que estaba pasando. Y entonces se desarrolla la vida pública de mi padre, y después llegamos al año 60, bueno, 50 con el nacimiento de los muchachos, y llegamos entonces a toda esta vida que tuvimos aquí en el exilio, con la operación Pedro Pan, cómo salimos con los americanos. Toda esa historia se desarrolla, el nacimiento, cuando me caso, el nacimiento de mi esposa. Tu esposa no. De mis hijas, perdona, el nacimiento de mis hijas, el desarrollo de cómo voy al ejército, como siendo refugiado, llego a ser el asistente del almirante. Era cubano refugiado, pero los cubanos nos movemos muy rápido. Y cuando me metieron a lavar platos en la... Rompió todos los platos. No, nos metieron, llegamos a un avión de Islandia y nos metieron a todo el mundo en la cocina, y cuando empiezo a hablar con todo el mundo, lo único que estaba grabado que decía soy yo. Porque yo empecé a preguntar, ¿y tú qué? No, yo tengo 12 años. Entonces mandé un mensaje para la oficina principal, que yo era el único de todo el grupo que entonces me llamaron, me llevaron para la oficina, y entonces empecé a trabajar en el departamento de cartas, y cuando se fue el asistente del almirante, yo pedí que me... el ejército americano, el ejército americano. Y la historia es muy bonita porque me ponen de asistente del almirante, y yo no podía, como no era ciudadano, yo no podía abrir la correspondencia top secret y classified, y yo las abrí. Y entonces cuando se enteraron que yo no era residente, que era ciudadano, me montaron un avión, me mandaron para Tampa. El juez me estaba esperando a las 12 del día, y me devuelven para Island Jack de ciudadano en un fin de semana con la clasificación de secret y de confidencia. No pude top secret porque no había nacido en Estados Unidos. Entonces mi compañero cuarto era el que abrió las... Pero toda esta historia tan, sin contar lo del nacimiento de la hija mía que viene años después. Es una vida un poco interesante. Distinta, pues
participé en la Universidad de Miami aquí, fui corredor, ahora me nominaron para Hall de la Fama como atleta de correr los 400 metros. Yo he tenido una vida bastante exciting. Después entré en el giro de negocio de hipotecas. Mi esposa y yo abrimos la compañía en el año 81 y hoy en día es la compañía hispana más grande de Estados Unidos de hipotecas. Y todos estos últimos 4 o 5 años me he dedicado a no solo estudiar, porque llevo 40 años estudiando la música cubana, pero a dar conferencias sobre la música cubana y proyectar que la música, como la música de nosotros, no existe. Tenemos 30 géneros musicales, nos sigue Colombia con 8, Estados Unidos con 5, Brasil con 5, Santo Domingo con 1, Puerto Rico con 2, Venezuela con 2, y entonces me he dedicado a divulgar la historia de la música cubana y cada día tengo más gente que llaman y preguntan y me hacen preguntas a mí. Ha sido un reward muy grande porque además del negocio uno tiene que tener otra vida y yo le he dicho a todo el mundo siempre que es el deber de aquel que puede ayudar a los que no pueden y enseñar y entonces hemos levantado un embullo tan grande sobre la música cubana. Hemos hecho 2 documentales que salieron al canal 17. No sé si lo vieron. Okay. Eso lo hizo un amigo mío, Hugo Barroso, y su esposa, y yo los ayudé mucho en la historia de los documentales, más en la selección de la música y le he dado los vídeos y las fotos de los cantantes y todo. Este va a ser el segundo libro. Estoy trabajando en un tercer libro que es la historia de Mercedita Valdés. Mercedita Valdés, no sé si ustedes la conocen, pero es la primera persona de color. Antes era un tabú bailar la rumba. La rumba se bailaba nada más que en los solares y en los poblados y casi siempre en los sectores más pobres, cerca de los estibadores bailaban en Guaguancó, la curumbia y jambú, que era lo que compone la rumba africana, la rumba cubana. Entonces, esta muchacha, Mercedita Valdés, la coge Fernando Ortiz en la universidad y da un curso empieza en Lidia Cabrera, que todo el mundo la conoce, una antropóloga, una socióloga muy importante, y Fernando Ortiz, que era cuñado de ella. Ellos se ponen a estudiar los ritmos africanos y la cultura africana y cogen a Mercedita Valdés en el año 44, la llevan a la Universidad de Miami y la estudian como parte entonces esas postales, las fotos me acaban de llegar de Cuba, de una presentadora de televisión de Cuba que oyó mi nombre y el de Cristóbal Díaz Ayala en Cuba, porque yo trato de hacer programas para Cuba en Radio Mambí. Y entonces le pregunto a la señora, ¿y por qué me escogiste a mí sobre Cristóbal Ayala? Porque me dijo, tú eres más joven que Cristóbal. Quizás Cristóbal ya no estoy en disposición, ya es más mayor que yo, y tú probablemente tengas más energía para poder sacar este libro. Tengo toda la biografía de Mercedita Valdés, incluyendo lo importante de la fotografía es que viene de los años 40, su trayectoria como rumbera, no solo en la Universidad de Miami, pero en Tropicana, con Celia Cruz, con Miguelito Valdés, de La Habana. En el año 44, la Universidad de La Habana. Yo dije Miami, porque yo soy graduado de los Hurricanes y siempre tengo la universidad presente, la Universidad de La Habana. Y entonces tú ves la trayectoria de ella cuando empieza con el conjunto de Gloria Matancera, con Miguelito Valdés, con Celia Cruz, con Paulina Álvarez, con Miguelito Cuní, con Chapotín, todos estos grandes músicos cubanos, y son 32 fotos que ya están organizadas. Ya estoy poniendo todo el resumen de ella como cantante, y como a ella antes de morirse le dieron, la ONU le dio una serie de sí, porque ella recorrió el mundo entero con el gobierno de Fidel Castro, representando la música cubana, porque era una mujer que tenía, aunque era de una familia pobre, tenía mucho carisma. Entonces ella, igual que los muñequitos de Matanza que vinieron aquí a Miami, son los que han llevado la rumba por todo el mundo. Ese es el libro que tengo ahora, que I'm Cooking Now. Bueno, Rita está con ella en la fotografía. No, lo que pasa es que Rita era como una cantante más lírica. Esto es rumba africana. Y además la historia son las 32 fotografías de ella con todos estos cantantes. Con Nat King Cole, Tropical. No, vaya. Yo decía, pero es imposible que esté con tantos músicos famosos. ¿Cómo no? Gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, como ustedes ven, este va a ser un libro que ya hoy llamé a la imprenta a ver lo que me costó
gustaba hacer el libro y todo, porque yo creo que no es por el dinero que le vayamos a sacar, no creo que le vayamos, si cubrimos gastos sería un éxito, pero yo creo que es algo que podemos dejar en el legacy, de algo más que sobre la cultura cubana, pues después que nosotros ya dejemos de existir, estos libros se van a quedar van a tener algún propósito en la vida, sobre todo los que vienen atrás. Y yo creo que ese es el propósito, y tener la confianza de esta persona que sin conocerme me ha mandado estas fotos, 8 por 10 y medio, que con el nombre y el fotógrafo que la parece que es para mí me parece una importancia grande publicar, sobre todo ella, que es la primera que coge Fernando Ortiz para estudiar la cultura y la música cubana. ¿Algo más que quisiera? Oye, aquí no hay tiempo. Sí, si me buscara alguien, si conoce a alguien que quiera ayudarme a salir a buscar el cráneo, yo con mucho gusto. Pero yo personalmente, nosotros tenemos unos cuantos empleados en la oficina y aquello es una locura con los préstamos. Sí, la fundación, lo contrario, lo que yo he hecho con la fundación, que en los libros míos, si me pasa algo, toda la biblioteca mía, que yo tengo una biblioteca completa, va para la fundación, para mantener en el futuro esos discos, porque me dice la gente que en Cuba no hay música, no hay discos. Me dijo, más importante, todos los musicólogos de Cuba, que escribió Elio Robio, cuando estuvo en casa, me dice, lo que tú tienes en tu casa no lo tiene nadie en Cuba, y yo soy probablemente el musicólogo más importante que tú vas a comer en casa. Y entonces siempre estoy en contacto con Rodolfo Lafuente, con Leonardo Costa, con los musicólogos de Cuba, y me mandan libros. Estoy al tanto de todo lo que está pasando. Pero eso tiene un propósito también de guardar y preservar nuestra cultura. Alguien que yo conocimos en Guatemala, un grupo, Sol de Cuba, me sorprendió porque cantaban tan bello. Cantaban tan lindo que yo pensé que eran negros. Todo lo que tú ves en los cantantes cubanos de música negra, y 3 muchachos jóvenes con una muchacha muy bonita cantando. Y entonces, cuando yo oigo, estamos entrando por el camino, el Hotel Camino Riera, y yo oigo la música, digo a la niña, estos son cubanos, vamos para allá, y seguimos, vamos más. Y llegamos allá, y entonces allí estaban tocando los 21 tragos, y entonces pedí que me cantaran Noche Cubana de César Portillo y La Luz, y me dicen, nosotros la sabemos tararear, pero no tenemos la letra. Entonces yo salí para afuera para escribirle la letra, pero es que estaban cantando esa canción, cuando tú no estás oyendo esa canción te compone, entonces más o menos le pude sacar la letrica así de aire, pero la importancia es que ella me dice, en Cuba no tenemos letras, no tenemos canciones. Entonces yo cogí, vine acá, cuando llegué a Miami le mandé 300 canciones. Le mandé 300 canciones y ahora las están a Cuba. O sea, mandé para que con las letras, todas las canciones más importantes que tenemos nosotros, que son más de 300. Y entonces grabaron un disco, me mandan el disco ahora de regalo. Y entonces me dice que el próximo CD, entonces me manda un libro de regalo y le mandé un libro. Y se quedaron fascinados. Dice que el verano completo están mirando el libro que le mandé de regalo, porque el propósito mío era de que ella no solo tuviera el libro, sino que lo pudiera enseñar en la vaca. Entonces hablé con ella los otros días, la llamé de noche porque me cuesta mucho trabajo hablar con la gente en Cuba, y me dice, estoy preparando un próximo CD con las canciones que tú me mandaste. Y entonces yo hablé con Aparejede, y Aparejede me dijo, te voy a poner el CD, porque yo almuerzo con él como 2 veces, a veces al mes, un grupo de amigos, diciendo Herbie, que nos reunimos todos muchos. Me dijo, yo te la voy a poner porque dice ella que lo más grande, ellos viven oyendo a Aparejede, que dice que la única alegría que tienen es oír a Aparejede con los chistes. Entonces me dijo, llévame el CD la semana que viene, que yo se lo voy a poner en entonces le dije, oye, te van a poner el CD, están los más excited con el CD, y están preparando el nuevo CD para hacerlo. Y todo lo que esa muchachita quiere con los 3 más es que se oigan en los Estados Unidos las canciones. No, lo digo yo. Porque allá no, allá. Que se venda también. Pero yo no creo tan importante como que lo conozcan. Yo creo que la importancia de ella, porque allí, la verdad que esa gente no piensa en dinero. Bueno, sí, porque ella no ha pedido nada. Claro, lo único que me pidió fue que lo pusieran
que lo pusieran para que lo pudieran oír la gente aquí en Miami. Pero hablas de un grupo que se llama Vocal Sample. Sí, me acaban de regalar el CD ahora. Eso es interesante. Eso es algo serio, tocan con la boca todo y parece que tienen la orquesta completa. ¿Qué viene? Gracias, mi amor. Dame un beso. Cualquier otra pregunta más, si no, yo ya. No, pero que está muy interesante. Yo iba a pedir que me repitieras sobre las 38 postales de Cuba. 38, ellos hicieron un paquetito que está precioso en Cuba. Sí, al Cuando principio triunfa de la la revolución. Pero usted no estaba en todo cuando lo Sí, sí. Nunca se Sí, lo que pasa es que yo la compré suelta. Pero aquí o allá. Allá. Entonces aquí, yo iba comprando suelta. Entonces cuando aquí un señor me llama los otros días, yo tengo algo que tú no tienes. Y entonces, y faltaban. Y yo empiezo a mirar, y cuando empiezo a mirar, las tenía todas menos 2. Y entonces me dice, si no me las compra todas, no se las compro. Porque yo lo que quería es comprarle 2. Pero no importa, pero después dije, oye, me es muy importante tener esto, porque no solo que está en inglés, sino que está en colores. Y enseña lo que trató de hacer el gobierno de traer a los turistas americanos, porque todas estas postales estaban en inglés y en español. Y no sé si lo han visto, por eso fue, no lo pudimos traducir el libro porque no tuvimos tiempo, quizás en la próxima edición lo voy a, pero no en este, porque esto ya están pidiendo libros y tenemos que llevarlo, pero en la próxima, la tercera, lo vamos a traducir al inglés también, que ya podremos nacionalizarlo más, pero yo creo que esa es toda la historia del libro y intelectualmente no es un gran libro, pero es un libro que tiene cierto mérito, sobre todo gráfico, y sobre todo los grandes compradores han sido los hijos para los padres y los padres para los hijos, para los nietos. Y me dice Salvar, llegó una muchacha los otros días y compró 50 libros para regalar allá en la universidad. Así que, por eso lo bueno del precio que tiene es un precio accesible, sí. que uno se embulla Y como digo yo, $20 tiene cualquier negocio. Además, no importa que sea la marca de foto, porque mucha gente compra libros de la foto. Dice Ricardo, pero todo el mundo tiene $20, eso es fácil. Pero ya tú tienes el libro en la casa. Pero bueno, me lo firmo, agradezco me lo mucho que hayan firmo. venido y que hayan compartido, no somos muchos, pero somos buenos los que estamos aquí. Yo lo voy a llamar. El propósito era sobre todo, de darle las gracias a Banza Novo, que nos ha presentado, ha tenido el sign ese, yo creo que uno hace un mes que está ahí, ¿no? Hace un mes. Yo personalmente no le notifiqué a nadie porque tuvimos la semana pasada 150 personas en la Universidad de Miami y se mandaron 500 invitaciones y vinieron 150 personas, eso fue un buen turnout. Sí, y con la Bacardí pagó los tragos y tuvimos un buffet, fue algo bien bonito. Pero aquí son la gente que de verdad son intelectuales que han venido aquí. Los demás, los que fueron a la Universidad de Miami eran curiosos. Que dijeron que había Bacardí. Sí. Pero para la próxima nos avisa que hay Bacardí. Claro. Oh, claro. Yo lo logré meter en PBS y PBS vendieron 65 libros el mes pasado y me hicieron firmar los 65 libros. Oye, pero me voy a retratar contigo. Yo sé que estás en estado y todo, pero quiero tener... Alina, ¿tienes